Buen día a todos, bienvenidos a la clase de técnicas de estudio. El tema de hoy será pautas para elegir el tema de investigación, delimitación del problema, planteamiento del problema. Empecemos. Selección y definición del tema de investigación. Cuando una persona se ve abocada a la realización de una investigación y en especial de un proyecto, su mayor preocupación es definir el tema. Para tener la idea clara, se deben formular una serie de preguntas orientadoras para la elaboración de un problema. Entre ellas podemos mencionar A. ¿Es de interés el tema a investigar? ¿Existe información sobre ese fenómeno o sobre similares? ¿Quién centraliza esa información? ¿Qué resultados obtuvieron anteriormente? Y si es un trabajo inédito. Son algunas de las preguntas que puedes realizarte antes de elegir tu tema y definirlo. Cuando el investigador da respuesta a las interrogantes planteadas, inicia la selección del tema, de la observación directa de la realidad en la que te encuentras. Al mismo tiempo, el investigador debe posesionarse de la mayor cantidad de conocimientos sobre el tema que desea investigar. Es decir, el investigador debe transformarse en un experto en ese tema. Se debe de empapar del tema, debe investigar de distintas fuentes, o debes asesorarse por un profesional en el caso de que la persona no se considere experta en la materia, para que esa persona pueda guiarlo. ¿Cómo seleccionamos el problema? Un método sencillo para identificar el problema es determinar de una manera jerárquica parámetros fundamentales que permitirán descubrir la situación problemática. Estos son carrera, profesión. El problema va de acuerdo a tu especialidad o en base a la destreza que quieras tener a futuro. Ejemplo, si tú te vas a centralizar en lo que es educación, pues entonces tu problema debe ser enfocado a lo que es la educación. No debe irse por otro camino, entonces de lo contrario tu investigación resultará inadecuada. Área de conocimiento, es decir, ¿en qué grupo de conocimientos iniciaré mi investigación? Ejemplo, educación universitaria. Debes enfocarte en un solo punto, no podrías enfocarte en todo lo que es educación, porque si tú dices que tu problema va a ser la educación, entonces estás hablando de la educación, y la educación en Guatemala es distinta como es distinta en México, como es distinta en el otro continente. Entonces debes enfocarte en un tipo de educación, en un contexto, en un lugar específico. Asignatura, especialidad, es decir, ¿cuál será la materia que permitirá la investigación? Ejemplo, ¿en qué te vas a basar para realizar tu investigación? Por ejemplo, la malla curricular. Los temas, división en la mayor cantidad de temas que se pueda, contenidos de los que deberás elegir uno o dos, según la inclinación personal y el interés cualesquiera que sea este. Ejemplo, tecnología, ciencias básicas, ética. Temas específicos, discriminar aquellos posibles de realizar, o sea, los imposibles. Ejemplo, malla curricular de los cursos de ética en las universidades. Todos los temas que vas a tratar en tu investigación y que vas a incluir en tu marco teórico deben ser temas que realmente lograrás tratar y lograrás estudiar. No podrás agregar temas que realmente no estén a tu alcance. Situación problemática. El tema específico se descompone en situaciones problemáticas y así a su vez todas van interrelacionadas. De ahí que nos permite formular el primer intento de una pregunta científica. Ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de la actual malla curricular de los cursos de ética en las universidades? Recuerda que cuando nosotros estudiamos el tema, iniciamos haciéndonos preguntas sobre él para ir respondiéndolo y encontrar posibles soluciones. Veamos un ejercicio sobre definición y sobre cómo plantear el problema. Aquí tenemos, ingresa la información solicitada en la matriz. Esta es una matriz, tenemos el parámetro y la respuesta. Carrera, economía, negocios, área, tecnología, asignatura, virtualización, temas, virtualización de servidores, temas específicos, no se van a tratar temas específicos, situación problemática,
Bueno, entonces el problema o el tema aquí es beneficios económicos de la utilización de tecnologías de virtualización de servidores en las PIMES. Entonces, si se dan cuenta, utilizamos una matriz para definir nuestro problema. Primero colocamos la carrera en la cual va enfocada, o el área en la que va enfocada, la tecnología, la asignatura, el tema específico o el tema general, y ya planteamos el problema. ¿Qué es la formulación o qué es formular el problema de investigación? Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o experto social han profundizado el tema en cuestión, se encuentran en condiciones de formular el problema de investigación. Cuando estamos hablando de formular el problema de investigación, quiere decir que vamos a iniciar a definir ese problema. ¿Y qué es formular el problema de investigación? Tenemos aquí algunas citas textuales. Dice: un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. En algunas ocasiones el investigador sabe lo que desea hacer, pero no puede comunicarlo a los demás y es necesario que realice un esfuerzo para traducir su pensamiento. Es cuando inicia el planteamiento del problema. Lo vamos a formular y cuando nosotros logramos formular el problema, definirlo, redactarlo de manera adecuada, de esa manera vamos a ir obteniendo las posibles soluciones. ¿Qué es formular el problema de investigación? En realidad, formular el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El seleccionar un tema, una idea, no coloca inmediatamente al investigador en una posición que le permita comenzar a considerar qué información habrá que ir recolectando, por qué métodos va a utilizar y cómo va a analizar los datos que obtenga. ¿Qué es formular el problema de investigación? Antes, necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos y de manera que sean susceptibles, y en este caso, utilizando procedimientos científicos. Vamos a ver algunos criterios de formulación de problema. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. Ejemplo: ¿cómo se relaciona el método XXZZ con el aprendizaje del inglés en los alumnos de psicología? Ahí tenemos dos variables. Estamos hablando cómo se relaciona ese método con el aprendizaje de los estudiantes. Y también estamos hablando en el caso de el aprendizaje que ellos pueden percibir en base a este método. Criterios de la formulación del problema. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad. Como pregunta, siempre vamos a plantear el problema como una pregunta. Por ejemplo, podemos iniciarlo: ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de cómo se relaciona con? Ejemplo de formulación de un problema. ¿Qué factores académicos influyen en el aprendizaje del inglés en los alumnos de psicología de la Corte 2008? Estamos especificando el problema por medio de una pregunta y lo estamos formulando y lo planteamos por medio de la pregunta. Dice: ¿qué factores académicos influyen en el aprendizaje del inglés en los alumnos de psicología de la Corte 2008? Estamos hablando específicamente de un contexto, de un lugar, de un grupo determinado y de un tema en específico. Criterios de formulación del problema. El planteamiento implica la posibilidad de una prueba empírica, es decir, de poder observarse en la realidad. Elementos de la formulación de un problema de investigación. Debe incluir objetivos de investigación, preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de la investigación y consecuencias de la investigación. Los objetivos de la investigación deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse. Los objetivos son las guías del estudio
y durante todo el desarrollo del mismo deben tenerse presentes. Ejemplo, ¿qué factores académicos influyen en el aprendizaje del inglés en los alumnos de psicología de la Corte 2008? Aquí el objetivo es conocer cuáles son los factores académicos que van influyendo en ese aprendizaje de ese idioma en específico, de esa corte que estudia la carrera de psicología. Veamos el objetivo general. El objetivo general busca conocer los factores académicos influyen en el aprendizaje del inglés y en los alumnos de psicología de la Corte de 2008. Entonces, nuestro objetivo general sería conocer esos factores académicos que influyen en ese aprendizaje en base a ese idioma. El objetivo específico sería describir el programa de inglés de los alumnos de psicología y señalar la carga académica de los alumnos de psicología para ver si realmente esa carga académica está influyendo en que ellos realmente no logren aprender ese idioma adecuadamente. Algunas preguntas de investigación. Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear a través de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Plantear el problema de investigación en forma de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, minimizando la distorsión del mismo. Ejemplo, ¿qué factores académicos influyen en el aprendizaje del inglés en los alumnos de psicología de la Corte 2008? Justificación de la investigación. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar las razones que están motivando al estudio. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, no se hacen simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique la realización. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy en el curso de técnicas de estudio e investigación y nos vamos a quedar hasta la selección del problema. Pautas para elegir el tema de investigación. Entonces vamos a culminar la clase de esta manera. Nos vemos el siguiente sábado.